Bienvenidos al podcast de USFQ Law Working Papers, tu dosis necesaria de conocimiento jurídico al instante y sin complicaciones. Somos una serie académico-jurídica de difusión continua dirigida a todos los estudiantes y profesionales que desean ahondar en el mundo del derecho. En cada episodio contaremos con académicos y expertos en la práctica jurídica, conectando la teoría con la realidad. ¿Estás listo? Esto es USFQ Law Working Papers, conocimiento jurídico directo a tus oídos. Comencemos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de USFQ Law Working Papers. Mi nombre es María Paz Peralvo y hoy vamos a analizar el reglamento a la Ley Orgánica para el Alivio Financiero y el Fortalecimiento Económico de las Generaciones en el Ecuador, la cual permite aplicar en la práctica los beneficios establecidos en la ley mencionada. La Ley de Alivio Financiero fue implementada como respuesta a la grave crisis energética que atravesó el país a finales del 2024 y que tuvo consecuencias económicas extremadamente duras para toda la ciudadanía. Para profundizar en este tema, tenemos el honor de contar con la ponencia del Dr. Napoleón Santamaría, socio de Santamaría Abogados, a quien me permito presentar. Napoleón Santamaría es un profesional con más de 27 años de trayectoria en los ámbitos tributario, fiscal y económico. Su formación como abogado, junto con su profundo conocimiento en contabilidad y economía, le ha permitido abordar el derecho tributario desde una perspectiva integral, generando soluciones eficaces, efectivas e innovadoras. A lo largo de su carrera se ha desempeñado como conferencista, asesor legislativo, consultor fiscal, asesor ministerial y docente universitario, participando activamente en el análisis y desarrollo de importantes reformas fiscales en el país. Su enfoque multidisciplinario, experiencia y compromiso lo consolida como una figura de referencia en el ámbito tributario ecuatoriano. Con este contexto empezamos la conversación. Bienvenido. Doctor, quisiera empezar preguntándole, ¿cuál piensa usted que fue la motivación principal al emitir este reglamento? ¿Una solución coyuntural o estructural? Muy bien, María Paz, saludos a ti y a través de este podcast a todos los amigos que nos escuchen. A ver, mira, para entender una reforma tributaria siempre hay que entender cómo va nuestro país y qué está haciendo un país en el foro interno y en el foro internacional. Esto es importante. Y las finanzas públicas de derecho tributario lo que hace es esto, ubicar a un país hoy, en la actualidad, dentro, con los actores económicos adentro, inside, y también en el foro global. Cuando pasa una de estas leyes, la primera pregunta que me haces es, ¿esto es estructural o coyuntural? Antes de contestarte, veamos la historia del Ecuador. El Ecuador ha tenido estos vaivenes, como tienen todos los países del mundo, y tuvimos un terremoto allá en el 2016. ¿Cuál fue la reacción del país, fiscalmente hablando? Una reforma tributaria, con nuevos impuestos por un lado y amnistías por otro. En el 2018 el país casi cae en default. ¿Sí? En el gobierno del presidente Moreno, recordarás tú, a diciembre del 2018, el país estaba con $0 en la caja fiscal. Recuerden que cuando se quiso pagar los sueldos de diciembre del 2018, no había nada, no había ni $1 en diciembre. Y eso nos llevaba casi a un default de nuestra deuda pública. ¿Qué hizo el país? Otra ley de nuevos impuestos coyunturales sobre las ventas, sobre la utilidad superior a 5 millones, etc. Y una ley de alivio financiero o una ley de alivio fiscal. ¿Qué pasó en el 2021? En el 2021 llega el señor Lasso y encuentra un país que sale de una afectación global como es la pandemia. Y el Ecuador, como no tiene reservas, teníamos nuevamente la coyuntura de sacar el país adelante. ¿Y qué hicimos? Una nueva ley con nuevos impuestos al patrimonio, regulación de activos en el exterior, etcétera, y un conjunto de leyes de alivio. ¿Qué pasó en el 2024? Como tú bien lo citas, el país entra en una crisis eléctrica terrible, apagones de 10, 6, 7 horas, etcétera. El aparato productivo se desinfla y nuevamente lo que nos toca es buscar un mecanismo de alivianar esto. Mira, esta es la historia rápida del Ecuador de los últimos 10 años y esto nos enseña una cosa. Lastimosamente el Ecuador no es un país que piensa en estructuras, en conceptos, en grandes ideas hacia el futuro. No pensamos en términos constructivos, no pensamos en diseñar una carretera que nos dure 100 años, no. El Ecuador busca hoy día que el hueco que está molestando la vía tal, la tapemos. Y esto es un óbice en el desarrollo nacional. Entonces contesto, lastimosamente la ley del IVA financiero es una ley que tapa un hueco. ¿Que ayuda? Sí, claro, ayuda.
Lo que buscaba esta ley, que es bien potente, integral, ya la conversaremos, ayuda a reactivar, a rehabilitar muchos, sí, pero podemos decir, ¿esto es una política pública que puede sacar al país adelante? La respuesta es no. Este es un programa de alivio urgentísimo y inmediato, porque si no lo hacíamos, quebraban 100.000 empresas en el Ecuador y el desempleo y la crisis económica se agudizaba. Así que he ahí el primer tema. Este tipo de leyes, lastimosamente, en el Ecuador tiene un enfoque absolutamente coyuntural. Perfecto, gracias por esta visión inicial. Y claro, como menciona en este efecto que no es tanto a futuro como lo menciona, ¿cree que este reglamento en cambio sienta precedentes fiscales de mediano plazo o de la misma manera sería solo una medida coyuntural? Esta ley sí es medio interesante porque cuando vemos leyes anteriores eran leyes del perdón. Todos los estudiantes de Derecho tienen que tener claro que una ley de amnistía es una ley del perdón, ¿sí? Y un Estado que perdona sin justa causa es un Estado que está cometiendo una injusticia. ¿Es necesario perdonar el hurto famélico? Claro que sí, porque esa persona está muriéndose de hambre. Y entonces el derecho busca un sistema de perdón, sin olvidarse los principios de que debe haber una vindicta pública, de que no puede agraviar otro tipo de derechos. Lo mismo en este caso, cuando un Estado alivia, perdona, sin una causa justa y real, entonces es un Estado que maleduca a sus ciudadanos. Miren, fiscalmente los tributaristas decimos, la primera y la más importante de todos los deberes de un ciudadano, el más importante de todo, es pagar los tributos. El ciudadano que sabe pagar sus tributos, entonces el ciudadano que cuida el bien público, que no ensucia las paredes de los buses o del metro, del trole, que no bota papeles en la que limpia su vereda, que no malutiliza el pito. Bueno, ese es el decálogo del buen ciudadano, pero el primer ratio es pagar sus tributos. Cuando un Estado emite una ley del perdón, lo que te está diciendo es, a ver, hay dos grandes grupos de contribuyentes, los que sí pagaron bien, los que lo hacen bien, los que cumplen la norma y son esos buenos ciudadanos, y hay otros que no cumplen muy bien o cumplen muy mal. Cuando hay una ley del perdón, ¿a quién le beneficia? ¿Al ciudadano que está cumpliendo bien sus obligaciones o al que precisamente no está haciendo esto? Y la respuesta es a los que no lo hacen. En una coyuntura, démosles una mano porque a lo mejor por la energía eléctrica no pudieron pagar, porque el terremoto de Manabí, porque la pandemia, porque el casi default de deuda, por estas razones. Pero si el Ecuador reitera permanentemente la amnistía, lo único que está sembrando es que en el inconsciente fiscal del contribuyente queda esta reseña. Puedo no pagar y puedo estar tranquilo porque sé, porque la historia así me lo dice, que ya vino una nueva ley de perdón y me van a perdonar intereses, moras y multas. Y quizá si alguien fuese mucho más osado, dijese, yo sí tengo la plata para pagar, tengo que pagar 10.000 de IVA y aquí tengo el dinero, pero no lo pago. Lo pongo en el banco, que gane el costo del rendimiento financiero, y cuando venga una ley de amnistía en 2 o 3 años pago y el rendimiento financiero es mío. Esto sería una sinvergüencería, desde luego, pero todo esto abona a un tema. No podemos tener un Estado que solo piense en aquellos ciudadanos o contribuyentes que no cumplen con sus deberes. El Estado precisamente tiene que orientar, fomentar, acrecentar esos buenos contribuyentes que siempre están cumpliendo. Este es el gran problema de las leyes del perdón, que no podemos perdonar sin política pública que justifique excepcionalmente estas leyes del perdón. Y ya que tenemos más claro este enfoque que tiene el reglamento, quisiera entrar más en las medidas que este tiene. ¿Qué medidas de índole tributaria fueron implementadas a través de esta ley orgánica y su reglamento? Ahí sí, mire, se toparon muchísimos temas, ¿sí? ¿Qué se buscaba entonces? Rehabilitar. La fundamental tarea de una ley del perdón es ayúdale para que el Estado recaude, seguro, aquí no puedo decir que no, pero fundamentalmente para que varios, decenas, centenas, miles de contribuyentes se reactiven. Nosotros piensen en un país, en el Ecuador tenemos 1.780.000 contribuyentes. Si tuviéramos, pongo un ejemplo cualquiera, si tuviéramos 300.000 hoy día con problemas con el Estado y no pueden operar, no pueden vender, no pueden comprar, no pueden facturar, no pueden emplear, no pueden generar riqueza. Como país, como Estado, ¿nos conviene esto? No nos conviene. Nos conviene que esos 300.000 estén operando, contratando, vendiendo, arrendando, etc.
Entonces, si balanceas que un Estado ceda su potestad tributaria, porque hay una cesión de potestad tributaria en los accesorios, no en el principal, ¿no? Cobra el capital, pero a la par dice, esta medida la hago para que ustedes se rehabiliten. Entonces es una medida que tiene una justificación legal del porqué del perdón. Y esta ley lo que buscaba es un conjunto de estos, entre otras. Miren, no despidan a trabajadores. Y si ustedes en el último trimestre no despiden trabajadores, el Estado les da un crédito tributario contra su impuesto a la renta. Ajá. ¿Y de dónde sacó el crédito tributario? De lo que usted pagó el IES, la Seguridad Social, de esos trabajadores que no despidió porque aguantó el empleo, porque apoyó al país para tener dentro de la población económicamente activa la mayor cantidad de empleo. Entonces, todo lo que usted pagó al IES, yo le doy un tax credit para que se compute, se rebaje su impuesto a la renta. Interesante, es una teoría que se llama de impuestos cruzados. Pague seguridad social, sostenga empleo y le doy un beneficio de impuesto a la renta. Muy bien. Esto ayudó a que realmente las empresas decidan mantener. En algunos casos sí. Cuando teníamos una florícola tiene 1,000, 2,000 trabajadores, claro, ahí sí es importantísimo porque perdía un trabajador y no tenía el beneficio. Entonces, ¿a qué se obliga esta empresa a sostener? Muy bien. Pero también había otro conjunto de normas ¿sabe qué? Los RIMPES, que son las compañías pequeñas en el Ecuador, démosles todos el beneficio. Primero, ustedes tienen obligaciones menos de un salario mínimo vital, saben que les voy a condonar, vivan en paz. ¿Sí? O tienen obligaciones mayores, les voy a dar facilidades de pago. No les condonaba nada, pero les daba facilidades para que paguen sus obligaciones hasta 12 meses con interés, todo, pero nuevamente oxigenarles. Y concomitantemente esto, un conjunto de normas adicionales de las multas de la Agencia Nacional de Tránsito, esta invocación a los municipios para que también entren en procesos de facilitación y amnistía de tributos subnacionales. Y el municipio de Quito lo acogió, otros no lo acogieron, pero el municipio de Quito sí lo acogió. Y el tema de ese llamado a la banca, en el que decíamos, la banca, usted también entre en un rol importante y ayúdenos a refinanciar las deudas. Entonces, más otros temas, estudiantes con los créditos educativos, con el IES, el SECAB, etcétera. Es decir, un conjunto de normas que, si sumamos todas esas virtudes de normas, sí, se buscaba rehabilitar, que no se nos caigan operadores económicos, es lo importante de un país. Es una gran rueda. Si la rueda se sigue moviendo y todo sigue funcionando, ese carruaje sigue caminando. Si una de las ruedas se para, entonces el carruaje no camina. Y eso es lo que hay que hacer fiscalmente en un país. Reactivar a miles de estas personas que tenían problemas. Perfecto. Y sobre este punto en particular que mencionó, dentro de estas medidas tributarias hay dos grupos que llaman bastante la atención, como ya lo mencionó, los contribuyentes RIMPE y la pequeña y mediana empresa. Uh-huh. ¿Qué beneficios o condonaciones tributarias contempla este reglamento específicamente para estas dos contribuyentes? Claro, un país, a ver, para que tú le veas más o menos, en el Ecuador hay 135,000 compañías, ¿sí? Esas son generalmente compañías medianas, grandes, contribuyentes especiales y los grandes contribuyentes, y súper grandes, ¿sí? Y luego tenemos más de 1.100.000 en MIPYMES, pequeñas y medianas empresitas, que a veces son sociedades, personas jurídicas o son personas físicas, ¿sí? Es decir, ¿dónde está lo grande y lo grueso en número de contribuyentes? Están en las MIPYMES, ¿sí? Y la medida más potente que se podía dar a una MIPYME es capital de trabajo. Una MIPYME tiene el concepto fundamental de una pequeña empresa bien, te voy a poner un ejemplo. El concepto de una empresa es, yo me acabo de graduar, no encuentro trabajo y entonces voy a ser un emprendedor y voy a poner un pequeño restaurante. Muy bien. Monto el restaurante, saco mis permisos, las patentes y comienzo el restaurante. ¿Quién trabaja? ¿Quién es el primero que trabaja en ese restaurante? El emprendedor. Entonces, la MIPYME tiene por objeto primordial emplear al emprendedor, ¿sí? Digamos, esta es la microempresa. Pero cuando de micro pasas a pequeña, tiene una segunda ventaja, que ya puede emplear a terceros, que generalmente son el núcleo familiar. Y por eso tú verás que en los negocios nace un emprendedor y trabaja con él su hermano, quizás sus hijos, sus papás, etcétera, el núcleo familiar. ¿Sí? Y América Latina está lleno de esto, de empresas unifamiliares. Ahí la razón y el objetivo de ¿qué buscó esta ley? Darles un alivio financiero y decirle a la banca, oiga, señores banca, necesitamos capital de trabajo, que
visto este concepto de las MIPYMES, que tengan el capital suficiente para aguantar ¿qué? Sueldos, para aguantar proveedores e inventarios y que sigan vendiendo y que sigan operando. El problema, y es insalvable, es que ninguna ley puede obligarle al sistema financiero a que le dé un financiamiento, a que le refinancie, a que le baje la tasa, a que le alargue el plazo. No puede. La actividad bancaria es una actividad privada, delegada, autorizada por el Estado, pero privada. ¿Puede una norma decir, usted banco está obligado? No, no puede y nunca podrá. Lo que la norma siempre dijo es potestativamente, podrán las instituciones financieras. Lo que hemos visto luego a posteriori es que muchas sí hicieron. No sabemos si fue muy potente, muy grande, etcétera, pero en inicio entendemos que sí, que hubo una ayuda importante en el tema del crédito financiero. Y por el lado de las RIMPES, lo que te comentaba, amnistías de no pagar todo lo que sean obligaciones menores a un salario básico unificado y facilidades de pago de hasta 12 meses, que nuevamente a las RIMPES les daba este oxígeno que, como te he dicho, son 1.170.000, 1.180.000 contribuyentes en el país, lo fuerte, lo grande. Ahí están los beneficios, María Paz. Sí, y claro, esto es un aspecto bastante controversial, pero pasando a otro aspecto de la normativa en cuestión, hay reformas que también podrían generar ciertos vacíos. Y regresando a lo que mencionaba en un principio, ¿piensa usted que la reforma sobre enajenaciones ocasionales podría abrir la puerta a ciertos abusos tributarios por parte de personas jurídicas? Es que esto es un tema mira, en el mundo entero hay 2 capital gains importantísimos que los estados controlan y los ciudadanos saben administrarse en el mundo entero. Y ese capital gain proviene o de la venta de inmuebles o de la venta de instrumentos financieros, entre esos acciones, participaciones, títulos, valores, etc. ¿Por qué los ecuatorianos todavía no tenemos una cultura fuerte en esto? Porque nuestro mercado bursátil es incipiente, nuestra bolsa de valores es todavía muy pequeña y jóvenes como ustedes todavía no piensan ganar su primer sueldo e irse a comprar acciones en bolsa de valores. No, todavía no tenemos. Pero un chico en los Estados Unidos, cuando gana su tercer sueldo, sí está comprando acciones online de las compañías que ellos consideran que son las que más pueden redituar, sobre todo startups. Mientras no tengamos esos conceptos también en el Ecuador, nos hemos quedado un poco lentos en la atención. Pero ahora, ya contestando tu pregunta, ¿es importante que un país controle y regule esto? Importantísimo. Gran parte de la riqueza a nivel mundial está en lo que se llama ganancia de capital, el famoso capital gain. Y eso está fundamentalmente marcado en instrumentos financieros. Y quizá los más importantes son acciones, participaciones, derechos y todos los que son derechos representativos de capital sobre una entidad jurídica. En el Ecuador tenemos la mala costumbre de mal utilizar esto. ¿Qué pasa a veces? Que el papá compra acciones de la compañía X, ¿sí? Y que a nombre de quién le pone, el papá paga las acciones, ¿no? Y a nombre de quién le pone, entre comillas va a decir esto, le pone las acciones a nombre de los hijos. Y jurídicamente esto, ¿cómo se llama? Jurídicamente se llama donación. El papá le ha donado las acciones a los hijos. Claro, los papás dicen, no, yo le puse nomás a mis hijos. Pero eso jurídicamente se llama donación. Y cuando hay donación, en el Ecuador hay un impuesto a la donación, que se tiene que donar, es decir, tarifa hasta el 37%. Y si ese papá me está escuchando y me dice, no, yo no le doné, ¿sí? Entonces no le donó, entonces le vendió. Y si le vendió, usted tiene que sacar la ganancia de capital y pagar el 10%. Es decir, parte de importantísimo que el Ecuador avance de esto, importantísimo que los ciudadanos aprendan a manejar estos temas, porque gran parte de la riqueza a nivel mundial, mejor dicho, la mayor expresión de la riqueza está en los instrumentos financieros. Así que temas de trabajo para las nuevas generaciones, saber cómo, dónde invertir y saber que ahí está la verdadera riqueza hacia el futuro. Pilas. Claro, y llevándonos a otro punto que ya mencionábamos, ¿considera que es suficiente condonar solo las deudas menores a un salario básico con gestión de cobro previo? A ver, la norma lo que dijo es para poner un límite, es decir, una exoneración total, porque recuerden que una amnistía es págueme el capital y le perdono intereses, moras, multas y hasta costas judiciales si estuvieras en procesos judiciales. Nunca el capital. ¿Por qué? Porque eso es patrimonio del Estado. ¿El Estado puede ceder patrimonio? Nunca.
El activo patrimonial del Estado. ¿Puede algún presidente, alguna legislatura, algún juez decir, cedamos nomás, perdonemos el patrimonio estatal? No se puede. El Estado no puede perder, porque estaría perdiendo o cediendo su potestad tributaria. Muy bien. Esta potestad tributaria se lesiona en parte cuando se dice, mira, no me pagues ni los intereses, ni las moras, ni los recargos que en materia tributaria hay. Ahora te comento rápido cómo funciona. Pero a cambio, págame el principal. A cambio, págame la deuda, el patrimonio del Estado, la riqueza del Estado. Así funciona la amnistía. En este caso, lo que se hizo es, no me pagues ni los intereses, muertes, ni recargos, ni el principal. Y entonces, parecería que había que poner un límite. Y el límite no puede desbordarse. Ahora, ¿es correcto un salario? Unos pueden decir 2, otros pueden decir, ¿hay una media, hay un estándar, hay un programa político de esto? No hay. Parece que fue un tema de poner un límite y parece que lo más razonable es regalarles, donarles, condonarles, perdonarles un salario a cada uno de estos rimpes que tenían deudas tributarias. ¿Sí? Te insisto, el Ecuador no debería fomentar este tipo de normas. Son excepcionales, son una casuística exclusivamente para tapar una coyuntura cada década o cada 2 décadas y no una práctica habitual como está haciendo en el Ecuador. Claro, y justo como mencionaba que el Estado a veces se toma atribuciones, ¿corre el Ejecutivo el riesgo de invadir competencias de los GATS al regular tributos municipales? Es interesantísima esta pregunta porque mira, la fiscalidad de un país, de todos los países del mundo, está marcada en lo que son impuestos nacionales, que los controla generalmente la administración tributaria, en nuestro caso el SRI. Impuestos aduaneros o de excepción, que controla todas las mercancías que entran al Ecuador, su origen, etc. Y 3, todos los tributos subnacionales. Y en el Ecuador tenemos 2, consejos provinciales y municipales. Muy bien. Déjame decirte un poco en números. ¿Cuánto recauda el SRI? 20.000 millones. ¿Sí? Quito las palabras millones para que no nos distorsionemos en millones. Es 20.000. Estoy hablando de millones, pero es 20.000. Eso recauda el SRI. ¿Sabes cuánto es el presupuesto general del Estado? 33.000. Entonces, mira, el SRI te da 20.000 de los 33.000. Importante, ¿no? Y tú me dices, me da 20 de los 33. Y los otros 13, 3.000 te da el petróleo. Entonces ya tenemos 3.000. Y los 10.000, deuda. Eso es el Ecuador. ¿Dónde está la riqueza de Noruega? Noruega tiene miles de dólares en fondos internacionales. ¿Y de qué vive? De mucho dinero, rendimientos financieros que producen sus fondos. ¿Dónde tiene la riqueza Japón? Tiene miles de millones de states, de bonos del gobierno alemán, del gobierno americano, etc. ¿Y de dónde viene su mayor riqueza? Porque los japoneses no tienen petróleo. Los japoneses tienen agua, están cerca, no tienen más. Pero tienen estas grandes riquezas acumuladas. ¿Ecuador qué tiene? Nada. No tenemos nada acumulado. Es un país que por eso es la urgencia de tapar la coyuntura y no trabajar en la estructura. Entonces, si no hay tributos, poco de petróleo y lo que más viene es deuda. Muy bien. Ahora me decías subnacionales. ¿Cuánto tienen los municipios? Los municipios tienen 9.000 millones. No es poca cosa. Y la segunda caja más importante es la seguridad social, que es 10.000 millones. Tenemos que mover al municipio, seguro. En el Ecuador falta legislación, faltan ideas municipales. Te pongo así rápido ejemplo. Medellín te cobra un impuesto municipal cuando cargas la gasolina de tu vehículo, porque dice, tú pones gasolina, eso es CO2 a la atmósfera, te grabo por cada galón, ¿sí? y me pagas un impuesto. Punto, clarísimo. ¿Qué hace Curitiba, que es el municipio de mayor desarrollo en América Latina? Dice, no, esto es fácil, aquí hay 3 contaminaciones, sonora, auditiva y visual. ¿Sí? Si usted quiere poner un letrero con 5 focos, cada foco, estoy poniendo un ejemplo académico, no la realidad, cada foco le va a cobrar $1. ¿Quiere 5 en su letrero? Póngale, le cobro $5. ¿Sí? ¿Qué hemos hecho a nivel subnacional Ecuador? Muy poco, casi nada. Te pregunto, Quito es la ciudad que más problemas tiene de contaminación auditiva y sonora, ¿sí? Aparte de que el CO2 nos está matando, pero auditiva y sonoramente tenemos un serio problema. Tenemos esta longitud de ciudad donde no tenemos sino las 2 cordilleras que nos aplastan y los valles como que se nos van de la ciudad, etc.
y la ciudad es llena de ruidos, de pitos, de ventas, etcétera. ¿Qué han hecho los municipios al respecto? Nada. Entonces, lo que tú dices, ¿parece que el Estado está teniendo? Sí parecería que yo digo está motivando, pero es que hay que motivarles, porque por iniciativa municipal no ha salido nada. Uno, tengo que reconocer, la prefectura de El Azuay hace 10 años creó una tasa por buen uso de las carreteras, y luego es una ausencia total municipal. El primer gobierno que tiene un ciudadano es el gobierno municipal. Es el gobierno de tu ciudad. Y en el Ecuador los gobiernos los seccionales están en absoluto abandono. Aquí no hemos trabajado en nada de los temas que te he comentado. Claro, y queda muy clara la complejidad jurídica de este punto. Y ahora me gustaría entrar en un aspecto clave. Y es básicamente cómo se asegura que todo lo que se ha dispuesto en papel realmente se cumple en la práctica. Entonces, quisiera preguntar, ¿qué mecanismos establece este reglamento para garantizar que las entidades financieras apliquen efectivamente las medidas de alivio financiero? ¿Existen incentivos, sanciones? Mira, este es un tema súper importante. A ver, contesto tu pregunta y luego la explico. ¿Qué medidas trae la ley para garantizar que el sistema financiero, todas las IFIs, realmente concedan estas facilidades? Respuesta, ninguna. No hay cómo. ¿Por qué es la verdad? Porque el Ecuador tiene 26 bancos. De los 26 hay 5 bancos grandes y 21 medianos y pequeños. Por lo tanto, podemos decir que el Ecuador tiene un mercado de capitales encapsulado en 5 bancos, muy peligroso. Pero siempre, y eso es un mensaje a ustedes, jóvenes, futuros abogados, no por compararse, sino para saber si estamos bien o mal. Siempre miren el derecho comparado, en el caso nuestro de los abogados, pero también los casos análogos. Y vean cómo en Colombia hay más o menos 72 bancos, y en Perú más de 60, en Panamá más de 163. Mira que Colombia y Perú tienen banca internacional. En Perú, ¿no?, encuentras un Lloyds Bank, una Venezuela Bank, cualquiera, un Bank of America, etcétera, cualquiera, un Bilbao, Vizcaya, etcétera. ¿Cuántos bancos internacionales se encuentran en el Ecuador? 0. Primer gran punto, mientras no tengamos una competencia real, no digo que la banca del exterior venga a matar a su banca para nada, que le venga a ayudar, que le venga a insertarse en el foro internacional, que nos ayude a ser mucho más competitivos. Ese es el concepto, traer capitales, traer inteligencia para desagregación tecnológica, para compartir el conocimiento. Mientras no tengamos eso, va a ser muy difícil que realmente pongamos estos lineamientos que tú dices, María Paz, que funcionen. 1. Y 2, más o menos el 37% de la liquidez de la economía ecuatoriana no está en los bancos. ¿Dónde crees que está? En el sistema cooperativo. Casi el 40%. De cada $10, $4 ya no lo manejan los bancos, lo manejan las cooperativas. ¿Cuántas cooperativas hay en Ecuador? Más de 600 cooperativas. Mira los bancos y mira las cooperativas. ¿Quién le controla los bancos? Una superintendencia de bancos, con todos sus problemas, y más desvirtudes que virtudes, pero ahí está controlando. ¿Quién le controla las cooperativas? La CEPS. ¿Qué tan fuertes, qué tan potentes? Y ahí dudamos que realmente haya controles. Entonces, ¿podemos decirle al sistema financiero, realmente den beneficios, etcétera? Si les obligaríamos, probablemente les estamos desclasificando financieramente, sobre todo los pequeños. Por eso es que mientras no fortalezcamos este problemita que tenemos en el financiero, no tenemos ninguna alternativa de pedirles, exigirles o combinarles a que ayuden a los que menos necesitan. A los que más necesitan porque menos tienen, perdón. Es verdad. Y ahora, además de la ejecución, en cambio está el reto de controlar para evitar abusos o distorsiones. Y ahí va la pregunta, ¿qué mecanismos de control evitarían que estos beneficios se traduzcan en evasión o pérdida de control fiscal? Genial. ¿Tú qué edad tienes, María Paz? 21. ¿Tú confías en un documento que escribes a mano, un documento que haces en Word o un documento que lo sacaste de inteligencia artificial? Que escribí a mano. Entonces tienes más confianza todavía en el papel y en esto, ¿sí? ¿Y cuántos documentos realmente escribes a manos y cuántos sacas de inteligencia artificial? Muy pocos. Muy poco. Eso es lo que nos pasa en controles, ¿sí? ¿Cómo Perú, por ejemplo, que es un ejemplo? Perú, mira, cambió el tema y dice, voy a determinar, a gestionar, a controlar el impuesto a la renta de las personas físicas. Muy bien. Normalmente,
el concepto era, déjame ver cuántos ingresos tiene María Paz, ha facturado, tiene honorarios, intereses, ¿sí? A ver, voy a ver los gastos de María Paz, 100 de ingresos menos 60 de gastos, 40 de utilidad, sobre 40 me pagas, ¿sí? Perú lo que hace, y ya comenzó a hacer, la SUNAT comenzó a hacer mucho tiempo, un tema de control del nivel de vida. Porque resulta que a veces Juan Piguave aparece con un auto de alta gama de último año. En el Facebook, Twitter, en cualquier red social de las miles que hay, viaja a París, se compra un Rolex del año, etcétera. Y cuando vas a ver la declaración de impuesto de renta, paga cero. Entonces, pero ha dicho esto, no tiene sentido. Venga un ratito. Si usted tiene este nivel de vida que gasta esto en un año, dividido para 12, lo mínimo es que debe haber ganado eso. Es sentido común, sentido obvio y natural de las cosas. Si gasta María Paz 3,000 al mes, ¿cuánto debe ganar María Paz para 3,000? A menos que María Paz tenga unos ahorros, una herencia importante de la cual va a ganar. Pero también tendrás que justificar la herencia recibida, los fondos que tienes. Pero esto Perú avanzó con mucha Big Data, con mucha inteligencia artificial. ¿Sí? Sí, ahí fueron en contra de lo que María Paz hace, ya no utilizan el papel. Y entonces, ¿cómo hacemos que tengamos estos controles eficientes, que seamos, solo déjame decirte algo, necesitamos hacer eso? Sí, necesitamos, urgente. Te doy nuevamente el dato. La CEPAL, que es la organización multinacional que más se ocupa de lo que es evasión fiscal en todos los países de América Latina, de Hispanoamérica, nos ha marcado el Ecuador así, en una tendencia increciente. Hace 10 años teníamos 4% de evasión, 4 puntos del PIB de evasión, después subimos a 5, después 6, y hoy estamos bordeando los 8 puntos. ¿Sí? 8 puntos del PIB, y yo siempre les digo, cuando doy clases a mis alumnos, les digo, es importantísimo que sepan esto, porque si sabes que el país produce todos los bienes y servicios que son 120 millones, cuando te digan, es que se perdió $100, vas a hacer unas referencias, no es nada. Pero cuando te digan que perdimos 2,000 millones, uy, eso es fuerte. La CEPAL le dice que el Ecuador está perdiendo casi 8,000 millones todos los años en evasión. 8,000, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuánto recaudábamos? 20,000. Si recaudáramos los 8,000, ¿sabes qué pasaría al país? Nada. El déficit fiscal, el déficit es que gastamos más de lo que tenemos, todos los años en el Ecuador es 3,000, 3,500, es lo que nos falta. El déficit es la deficiencia que tenemos. Si recaudáramos todo, no tendríamos problemas. El país tendría todos los dineros necesarios para salud, educación, vivienda, etc. El mayor problema es evasión. Y ahí ahora sí contesto tu pregunta. ¿Qué debemos hacer? Muchos mejores controles, pero no con leyes. Los políticos se han equivocado pensando que tenemos que hacer reformas tributarias y más reformas porque así cambiamos. No es así. Y como decimos los abogados, porque si la felicidad encontráramos en la ley, entonces hagamos una reforma de la Constitución que diga todos los ecuatorianos somos felices y ricos y bonitos y listo, y ya está. No es así. Y en materia fiscal es lo mismo. ¿Cómo obtenemos cerrar esta brecha de evasión? Gestión, pero gestión con tecnología, con gente de calidad, con nuevos jóvenes como ustedes, preparados, formados de calidad, que hablen 2, 3 idiomas y que a eso se sume inteligencia artificial. Así es como se controla ahora. Claro, y con esto en mente me gustaría cerrar este evento con una mirada al futuro. Y quisiera preguntarle, ¿qué otras medidas podrían adoptarse justo en lo que menciona para articular esta política con el desarrollo juvenil y la sostenibilidad fiscal? Muchas. Primera, mira, la primera medida es que tenemos que justificar el destino de las finanzas públicas a los ciudadanos. Inglaterra, que es una distribución administrativa política de condados, ¿sí? Cada condado le reporta a sus ciudadanos, dice, miren, yo he recaudado 100 de tributos y estos 100 están aquí. 20 en tal escuela que hicimos, 10 en tal universidad, 5 en agua potable de acá, 4. Y los ciudadanos leen, ven y dicen, ahí está mi plata. Mientras el Ecuador no imponga, no publicite, no extienda un sistema de justificación de rendición de cuentas, el ecuatoriano tiene esta mentalidad. No quiero pagar impuestos porque sé que los políticos, algunos corruptos, llegan al poder y hurtan mis fondos públicos. Y esto es una cadena terrible, es un lastre moral de los ecuatorianos. Y esto se hace con
rendición de cuentas. 2, necesitamos, y bien que ustedes son de una prestigiosa universidad del Ecuador, necesitamos que las universidades rompan un poquito las cadenas que a veces atan al claustro universitario, ¿sí? Mira, yo he participado en reformas tributarias en Colombia. ¿Cómo se hace una reforma tributaria en Colombia? El presidente le encarga a las universidades. Se tomen universidades, ustedes me hacen el proyecto de ley. Muy bien. Y las universidades se reúnen, las 3, 4, 5 más prestigiosas, cogen a sus profesores de economía, de derecho, etcétera, ¿sí? Invitan a profesionales de otros países, ¿sí? Se acopian de un conjunto de ideas, etcétera, y redactan. Luego de eso van a sociabilizar con las cámaras de la producción, con los gremios profesionales, artesanales, exportadores, y llegan a hacer un paper. Y la universidad, cuando tiene ese paper, va al presidente de la República y le dice: presidente, aquí está, esto es lo que hemos trabajado. La academia con todos estos grupos sociales. El presidente coge, lee, algunas cosas cambian, nunca es, él cree que puede mejorarlo, lo mejora, lo peor, y ese papel va al Senado. Entonces es un papel legitimado, lleno de ideas, lleno de conceptos, llenos de debates, ¿sí? ¿Qué le pasa al Ecuador? Que, sin embargo, que la Constitución establece que hay facultad privativa del presidente de la República para mandar reformas tributarias. Privativa es privativa y por lo tanto solo el presidente puede mandarlas, nadie más. En el Ecuador, la Asamblea, en segundo debate, cuando trata cualquier ley de cualquier naturaleza, mete una amnistía, mete una reforma al IVA, métela. Y entonces, claro, no nos vemos en esta actitud seria. Entonces, segundo, universidades. Necesitamos que la universidad en el mundo entero es el capitán del barco de desarrollo del país. Clarísimo. Mírale tú dónde está Estados Unidos y mira quién lleva ese barco. Mira Inglaterra, mira España, etcétera. Mira la China hoy mismo. ¿Dónde están las luces? Las luces están en la academia. Segundo. Tercero, necesitamos un sistema de no más reformas tributarias. Yo creo que el Ecuador ganará como país, invitará a la inversión nacional y a la extranjera cuando saquemos una norma que diga: el Ecuador es un país serio que respeta el Estado de Derecho, el Estado de Derecho, y se compromete en los próximos 10 años a no hacer reformas tributarias. Ninguna. ¿Por qué? Porque los inversionistas de afuera nos ven como un país que no es serio, no es respetuoso de la norma jurídica, no es responsable de la reforma. Y entonces, ¿sabes qué dice el capital de afuera? Dice, Google nos ve y dice, o Amazon. Amazon estaba en venir a Ecuador, Colombia o Perú. Y nos ve y dijo: a ver, Amazon, ¿quién tiene mejor regulado el comercio electrónico y el e-commerce? Colombia. ¿Y Ecuador cómo está? No, cero Ecuador. ¿Y Ecuador puede meter? Sí, pero a veces le cambian o no. Perú sí es estable, pero la economía colombiana es 3 veces la ecuatoriana y casi el doble de la peruana. Y decidieron por este país que tiene miles de problemas, como es Colombia, el hermano pueblo colombiano, pero es un país que se vende más serio, más respetuoso, más responsable. Y eso es, quizá la tercera es cambiar de clase política. Si no cambiamos, nuevos jóvenes como tú, María Paz, que formados, que moralmente le respondan a una nación, que custodien los valores, no de ese momento ni de ese gobierno. Aquí todos trabajan para un gobierno, hay que trabajar para un país, para una nación. Y si no cambiamos clase política, nos queda una deuda muy difícil de resanar. Yo que confío, las nuevas generaciones, aspiro, espero y deseo que las nuevas generaciones sean las que tomen estas banderas y lleven a este país a estos nuevos estándares de desarrollo. Muchas gracias por su análisis, doctor Santamaría. Con esto cerramos esta conversación sobre el reglamento a la Ley de Alivio Financiero. Y como hemos visto a lo largo de este episodio, este reglamento no solo aterriza técnicamente lo que se establece en la Ley de Alivio Financiero, sino que también abre el debate sobre los desafíos de la implementación real, ya sea desde la coordinación institucional y el control fiscal hasta la inclusión efectiva de quienes más lo necesitan y, claro, la participación de los jóvenes en este escenario a futuro. Muchísimas gracias al doctor Napoleón Santamaría por habernos acompañado y por compartir una lectura tan clara, crítica y experta del reglamento a la Ley de Alivio Financiero. Gracias a todos por acompañarnos en este espacio del podcast de USFQ Law Working Papers.
Con gusto, María Paz. Ha sido un placer conversar contigo. Éxitos, sigan adelante. Muchas gracias. Les invitamos a difundir sus trabajos con nosotros. Pueden encontrar en todas nuestras plataformas los lineamientos de autor y las instrucciones de envío. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como @usfq_lwp y visualiza nuestro contenido en las plataformas SSRN y academia.edu.